Hola amixes, hola besties, ¿cómo están? Em, Hoy vengo con el primer episodio de este podcast, al cual denominé Crónicas de los Terribles Veintes. Es una nueva idea que tengo, claramente. No me juzguen, ¿ok? Aquí estamos tratando de probar cosas nuevas y como en los buenos veintes son, pues hay que probar todo lo que se puede, ¿no? Eh, Cabe recalcar que estoy aquí primeramente porque hace mucho que tenía muchas ganas de hacer algo en general y sinceramente no tengo material para ser una persona influencer porque me olvido mucho de redes sociales. Es más fácil que me pueda poner a grabar en este momento mientras estoy revisando unos correos y haciendo cosas en el trabajo que mientras intento postear algo. Entonces hablar para mí siempre ha sido algo. Si parezco podcast cuando mando audios en, en, en WhatsApp, parece que no me pueden parar. Y bueno, primero que nada les quiero explicar cómo va a ser el tema. La verdad es que este es un podcast completamente random, habla acerca de pláticas random que se me van a ir ocurriendo dentro del día a día, ¿no? Eh, Prácticamente eso era la introducción en general, ¿no? Y siempre me he considerado una persona que habla demasiado y que tiene muchas cosas de qué hablar, quejarse eh, y en general de discutir cosas. Entonces voy a aprovechar eso para poder sacarle provecho. Hay que monetizar, gente. No, en serio. Eh, Primero que nada, eh, soy Isis Acevedo, por si no me conocen. Soy mujer de 23 años. Voy a cumplir 24 en julio de este. ¡Bravo! Eh, y soy ingeniero industrial. Actualmente trabajo como project manager para el business manager de una compañía y que pues es como automotriz. No puedo dar más especificaciones porque claramente todo es confidencial y yo estoy aquí dando cosas, pero bueno. Prácticamente me presento porque quiero que sepan que yo tengo un perfil completamente normal, ¿no? Soy una persona que trabaja, que tiene 23 años y lleva trabajando desde que salió de la carrera a los 21. Bien, nos graduamos sin reprobar nada. Después tocaremos esos temas de la escuela, pero bueno. Eh, Quería como llegar aquí, platicar esa parte de decirles que yo soy una persona completamente normal. No tengo una vida soñada, ¿no? Como otras personas podrían creerlo. Y justamente estoy aquí porque como tengo una vida normal tan monótona a veces, me gustaría mucho platicar de esa parte, ¿saben? Porque creo que me he dado cuenta de lo complicado que a veces es entender a una persona que está pasando sus 20. La verdad es que los 20 cuando tú estás de que en los 15, 16 años, tú crees que los 20 van a ser, güey, lo mejor que vas a vivir. O sea, literalmente tú te imaginas a los 15, güey, yo cuando tenga 20, 22 años, voy a vivir mi mejor vida, voy a vivir sola, güey, de que hacer mil cosas, bla, bla, bla. Cuando la realidad es que, pues, para empezar, vivimos en México, que es bien difícil salirte de tu casa súper pronto cuando no eres una persona um, que pues tiene dinero, ¿no? O sea, si eres una persona de clase media, media baja, baja, lo que sea, ¿no? Es muy complicado que tú a tus 20 te salgas de tu casa 100%. Sí se puede, claro que sí, pero igual es un poquito complicado y más que nada económicamente hablando y pues es mucho, mucho proceso. Y justamente por eso es que este podcast salió a la idea. Y creo que es un poco chistoso comentar esta parte porque me he dado cuenta de que nosotros los veinteañeros somos un poco comprendidos por las nuevas generaciones. Tipo, mi papá siempre es de que, pues es que estás joven y tienes 20 y no tienes nada de qué preocuparte y de que pues no mantienes a nadie y bla, 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 bla. Y yo soy así de que, o sea, sí, banda, pero yo también tengo un montón de preocupaciones sobre mi futuro, sobre qué va a pasar mañana, sobre qué está pasando ahorita, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que parte de los 20 es estarte preocupando constantemente sobre qué va a pasar en el futuro, qué me depara el futuro, qué estoy haciendo ahorita, lo que estoy haciendo ahorita está bien, lo que estoy haciendo ahorita está mal, etcétera, etcétera.
Y creo que eso es algo muy chistoso para mí porque yo siempre soy de la idea de que estamos jóvenes, la chingada, ¿no? Porque de verdad, por ejemplo, yo tengo el ejemplísimo fuerte de que mi hermano, él es un año más grande que yo. Hermanastro, para ser claros, pero bueno, mi hermano es la persona de que se tira al piso a chillar porque tiene 20 años, güey, o sea, de que, güey, voy a cumplir 23 años. Cuando cumplió 20, se me hizo la cosa más random del universo, ¿sabes? Porque no sé si alguna vez han visto Friends, pero cuando Joey cumplía años y chillaba y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Así era mi hermano. Y últimamente ya no lo he hecho tanto, pero por ejemplo a principios de los 20 él estaba como súper obsesionado de que ya no quería crecer, de que, güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios mío, no sé qué. Yo les voy a decir algo, sinceramente es muy complicado no quejarte de tus 20 años, porque, güey, o sea, vivimos en una etapa de limbo, bro. O sea, de que acabo de salir de la escuela y necesito trabajar y a la vez tengo que salir adelante y todo. Y creo que más que nada la parte poco comprendida es que nosotros somos unas personas que nos quejamos de muchas cosas hasta cierto punto, pero nos quejamos y le seguimos dando, ¿sabes? O sea, digo, yo no sé, yo no conozco a todo el mundo que tenga 20 años, ¿no? Si tienes 20 años y no te conozco, y pues a lo mejor no puedo hablar por ti verdaderamente, ¿no? Pero yo siento que en realidad en los 20 todo el mundo le está tratando de chingar lo más que puede para salir adelante, a su manera, no voy a poner contextos aquí. Cada quien toma sus pasitos, ¿no? Y por ejemplo, es muy chistoso para mí a veces platicar ese tipo de cosas, porque yo creo que es como muy global el pedo, ¿saben? O sea, como de que, güey, tengo 20 y pues, o sea, apenas empecé a trabajar y mi primer chamba, ¿no? Y algo que no te dicen, o sea, es que, a ver, bro, vas saliendo de la carrera y tienes 20 años, estás en tus 20 y saliste de la carrera, bienvenido a la explotación laboral. No, en verdad, esa es una historia que completamente es 100% verídica. No solamente me pasó a mí, sino también le ha pasado a mucha otra gente que fue conmigo en la carrera o que son mis amigos de la preparatoria y les sigo hablando, o gente conocida que conocí en otros lados y que ahorita están en la misma posición que yo estuve a lo mejor cuando recién salí de la carrera. Yo tuve la gran fortuna de escoger una carrera y una universidad donde no terminaba tan tarde. Porque, bro, o sea, yo tengo 23, voy a cumplir 24, pero, o sea, uno de mis mejores amigos sigue estudiando la carrera. Y todos vamos a nuestro propio ritmo y creo que eso está súper increíble porque puedes tener 23 y puedes a lo mejor ya llevar 4 3 años laborando, y puedes tener 23 y apenas estar teniendo tu primer trabajo porque apenas vas a salir de la carrera y o sigues estudiando o pasan muchas otras cosas o nunca estudiaste y trabajaste desde los 18, yo qué sé, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante ver todas las variantes de lo que puede ser la vida de alguien a los 20, ¿saben? Y eso me doy mucho cuenta porque la verdad es que yo he mantenido casi mi circulito de amigos de la prepa. Sí, gente, aquí estamos prepa lovers. Pero verdaderamente considero que la prepa para mí fue la mejor época de mi vida. Casi conocí a toda la gente importante de mi vida en esa época y siguen siendo mi gente día a día, mi gente latino. Entonces, pues la verdad es que es muy interesante, ¿saben? Porque, por ejemplo, pongo muchos ejemplos de mis amistades, porque, o sea, yo creo que en mi círculo social es como súper random, ¿saben? O sea, yo tengo 24 años, bueno, tengo 23, pero ya voy a cumplir 24. 23 y tantos, porque no vamos a poner, ya casi voy a cumplir 24, el punto. Es que yo salí a los 21 de la carrera. La neta soy súper matadísima en la escuela, siempre fui bien en la escuela, de que la más nerd, ñoña, o sea, como tú me quieras ver, bro. Yo era esa persona y sin embargo mantení mi momento de ser cool. Toda la prepa fui súper cool y luego ya la universidad me dio la depresión y casi caigo en el alcoholismo, pero aquí estamos a los 24 años sin caer en el alcoholismo y salimos adelante. Pero bueno, el punto es que es tan divertido el asunto porque yo, Isis, claramente, salí a los 21, empecé a trabajar desde los 21 y no he parado de trabajar. Sinceramente es que yo soy una persona que no puede estar sin como, ¿cómo te explico? Sin poder hacer como updates en mi vida, ¿no? Entonces no me gusta estancarme. Llevo desde los 21 hasta ahorita 3
trabajos, 4 creo, 4. Porque, bueno, ese es otro tema. El punto es que he estado trabajando desde que salí de la carrera, no he parado y prácticamente no me mantengo sola, pero pues ya mis gustitos y todo el pedo son a todo a mi favor. Y pues a pesar de que vivo con mi papá, pues es que hay que dar un varo porque pues hay que mocharse con el dinero, dice mi papá. Y pues bueno, esa es la parte divertida hasta cierto punto de mí, ¿no? Que yo soy una persona que no ha parado de laborar desde que salí de la carrera, pero por ejemplo tengo otro de mis amigos es un año mayor que yo, y sí, iba conmigo en la prepa. Pues sí, porque él era un poquito burris, nada, no es cierto. Darío, de aquí hasta donde estés, te quiero mucho, un abrazo, güey. Eh, eh, el por cuestiones X se atrasó un año y nos encontramos súper cabrón en la prepa. Nos volvimos de que super besties. Ese güey es mi mejor amigo, así, mi más íntimo amigo, mi bro, mi hermano del alma, realmente mi amigo. Todas esas definiciones que ustedes quieran decir, mi pendejo favorito, whatever. No somos el típico amigo y amiga de que, güey, somos super softies. No, nosotros nos llevamos densísimo. Pero el punto es que él empezó a trabajar desde súper morro, o sea, íbamos en la prepa y ese güey trabajaba. Y a pesar de todo, ese güey trabajaba y estudiaba, y trabajaba y estudiaba. Y ahorita pues ese güey igual sigue trabajando. Y poco a poco su vida también no ha salido de casa de sus papás porque pues, bro, está difícil. Pero mi carnal siempre ha chambeado y él lleva chambeando desde antes, entonces ahorita como que le está acostumbrado a estar trabajando siempre, ¿no? Entonces está chistoso. Todavía no acaba la carrera porque pues mi carnal es un poquito flojo y pues mi carnal también la universidad dijo, pues vamos a echar desmadre y pues ahorita ya casi la acaba. Vamos, un aplauso para Darío, ya la va a acabar. Y pues todo, ¿no? Entonces ahorita pues anda súper chingón, ahorita viviendo su vida como se puede. Todos andamos así, la verdad. Otra de mis amigas, por ejemplo, ella vive en Estados Unidos, bro. O sea, ella se fue a estudiar inglés a Estados Unidos y tú vas a decir como de que, güey, o sea, ¿cómo que se fue? Pues sí, porque pues mi amiga, gracias a Dios, su mamá la pensó bien y dijo, güey, me voy a ir a Estados Unidos, que mi hija viva allá. ¡Pum! Doble nacionalidad. Nacionalidad mexa y nacionalidad de Estados Unidos. A pesar de que Meg vivió prácticamente toda su vida aquí en México, pues ella tenía acto de nacimiento de Estados Unidos y pues cuando ella se quiso regresar para estudiar inglés, bien fácil la dejaron pasar, de que ya podía haber pasado caminando, de que, bro, aquí está mi acto de nacimiento, don't worry, I am house gringa, y pues la dejaron pasar súper chido, ¿no? Qué suerte, la verdad. Pero bueno, ella ahorita andando a toda ella en la USA, ¿no? Nos vemos de que unos meses sí, unos meses no, cuando ella puede. Obviamente está súper fuerte. Ella ya no vive con sus papás. ¡Vamos! Pero bueno, ella vive en Gringolandia. Para ser Gringolandia es un poquito más fácil, siento yo, y sin embargo la verdad es que ella le ha dado con todo y estoy súper orgullosísima de ella porque, güey, o sea, ella de que se mantiene sola al 100, trabaja, estudia el inglés, ¿no? Y ella es psicóloga y todo el show, y obviamente todavía no está ejerciendo, pero siento que pues cada quien a sus pasos, ¿sí me entienden? Y luego tengo otro amigo, ¿no? Otro de mis mejores amigos de la prepa, que se llama Beto. Y güey, o sea, él sigue estudiando la carrera, chambea, anda de residente, prácticamente no le pagan tan chido, pero pues mi carnal ahí anda, ¿no? Dándola toda en la escuela, con el trabajo, la chamba y pues la explotación laboral. Y así les puedo dar 2000 ejemplos, ¿saben? Entonces, a mí me gusta mucho explicar mi tema de mi círculo social de la prepa, porque creo que prácticamente todos estamos en una situación súper diferente. Cada quien estudió cosas diferentes, hizo cosas diferentes con su vida y estamos en momentos súper diferentes de nuestra vida en este momento y los 4 tenemos la misma edad. Bueno, Darío es un año mayor, pero prácticamente es la misma edad. Y eso es algo importante para mí porque quiero que la gente entienda que a pesar de que puedes tener la misma edad que otras personas,
no significa que vas a estar en el mismo nivel o que vas a ir al mismo tiempo que esa persona, ¿no? Creo que uno de los mayores errores siempre ha sido como de que compararnos con otras personas que tienen nuestra edad y que han hecho miles de cosas, güey, porque pues, o sea, no sabemos cómo se han dado la vida para ellos, ni tampoco sabemos las situaciones de vida de cada quien, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cada quien va a su tiempo y a su paso, y eso es algo muy importante de reforzar en este podcast. Quiero reforzar mucho el hecho de que, bro, no importa que estés en tus 20 y no, y veas que otras gentes tienen hijos, se casaron, tienen su casa, viajaron, bla, 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 y tú no has hecho nada de eso. Date tu tiempo, cada quien va a su tiempo, poco a poquito, de verdad. A veces es bien complicado decir, ay, pues poco a poquito, porque yo también he estado en esa época, pero créanme, y te lo digo en serio, poco a poquito se hace un montón. eh, y creo que eso es algo primordial sobre este pedo, ¿saben? Sobre la vida, sobre tener 20, sobre ser un preadulto, ser un post-adolescente, por hacer 2000 cosas. Que tienes 2000 cosas que quieres hacer, 2000 cosas que quieres vivir, 2000 cosas que creíste que ya debiste de haber hecho a esta edad y que apenas estás tratando de conseguirlo, ¿no? Y pues la verdad es que es complicado, ¿no? Porque, o sea, no les voy a mentir, o sea, yo también he estado en la época de que, o sea, no me siento bien y, o sea, mal, la depresión y te comparas y quieres hacer miles de cosas. Y créeme que es bien complicado porque más que nada yo como persona normal que ha intentado salir adelante, pues siento que he tenido mucha suerte y esto siempre se los voy a decir. Y eso es algo que el VG, bueno, yo como nerd claramente que fui, que soy una persona que ve Vegeta 777, entonces déjenme les digo algo, banda. Sí, cuando yo diga el VG estoy hablando de Vegeta 777, el youtuber grandioso, hermoso, precioso que amo con mi vida. Y como diría el VG, ¿no? O sea, siempre va a haber esfuerzo, siempre va a haber cosas, pero también siempre va a haber suerte y siempre hay que saber muchísimo esa parte. Y siento que yo siempre me considero una persona con suerte, aunque este año no he tenido suerte para nada, pero bueno, toda mi suerte se me fue el año pasado, por favor ayúdenme. Pero creo que es aprender a vivir la vida. Hay veces que vas a estar súper arriba, vas a estar súper abajo, vas a estar estable, ¿no? Y yo creo que más en estos 20 es cuando tú dices, ni siquiera sé qué pedo, no sé ni para dónde voy, estoy tratando de hacer lo mejor que quiero, y si ya sabes qué es lo que quieres con tu vida, está cabrón, tratar de llevarle el paso a lo mejor a todo, ¿no? Y es normal y es como súper válido sentirte frustrado y estancado y lo que tú quieras. Pero yo también, déjenme les digo que siempre es aparte de suerte, siempre es por de lo que sean, ¿no? De qué tanto la armas o no la armas. No necesariamente tiene que ver con eso, sino tiene que ver como con las cosas. Sí, la neta, yo no les voy a mentir, hay que chambearle bien fuerte, y más cuando eres una persona que no tiene los privilegios de otras personas, o cuando no eres una persona que tiene la mejor suerte del mundo, ¿no? Siempre hay que chambear, siempre hay que darlo con todo, siempre hay que como de que, pues, ahora sí que pues a darle, a chingarle y todo lo que tú quieras, ¿no? Unas frases muy mexas que siempre se han romantizado aquí en México, pero siento que en realidad no hay otra manera de decirlo más que pues es realidad. Y créanme, desde el fondo de mi corazón, que yo sé que poco a poco se salen de las cosas, ¿no? Y que creo que tener 20 años es la cosa más maravillosa y chingona del mundo, y a la vez la cosa más culera que pueden encontrar. O sea, güey, o sea, no mames, o sea, de verdad, o sea, me choca escuchar a la gente grande decir, pero si estás en tus 20, o sea, yo todas, no manches, yo salía y tal, y ya tenía yo mi casa y mis hijos y... Relax, what the fuck contigo. O sea, yo tampoco quiero, para empezar, ni que tener hijos, mi casita, pues poco a poco también está cabrón. Estás viendo que la inflación, el pinche gobierno, los salarios están cada vez peor, las prestaciones están más de la chingada, y todavía me estás exigiendo que tenga mi casa a los 23 años, no mames. Relájate, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque claramente es que las generaciones pasadas, como que ellos creen que estar en tus 20, güey, es la mejor época de tu vida y no hay nada de qué preocuparte. ¿Qué te preocupa? Y, pues, o sea, o sea, neta, me dan muchas ganas de decirles a toda la gente que me ha dicho, o sea, pero pues estás en tus 20, estás bien chavita, estás bien joven, toda la vida la tienes. Y yo, pues por eso, tengo toda la vida y todavía no sé ni qué pedo, güey, o sea, no me ponte en mis zapatos, carnal.
Y esa gente no tiene la capacidad de ponerse en sus zapatos porque ellos creen que sufrir más es lo mejor del universo. Y yo, o sea, que o sea, a nosotros no nos gusta sufrir, güey. O sea, y si sufrimos es porque tenemos que sufrir para sobrevivir y para poder vivir lo que queremos. Pero, o sea, güey, o sea, ponte chingón, güey. O sea, no te pongas en ese pedo. Entiende, ponte. O sea, entienda la chaviza. No quieras ser chavorruco intentando ocupar palabras de otra gente o vistiéndote diferente. Güey, sé chavorruco entendiendo a las nuevas generaciones con sus preocupaciones de que, güey, pues no, esto, ¿por qué no quieres tener hijos? Pues carnal, mira, ve para arriba, güey, no mames, estamos de que casi a 40 grados aquí en Estado de México y eso no es normal. No mames, no tenemos agua, o sea, la sociedad cada vez está bien más culera. O sea, no, ¿qué mundo, güey? ¿Qué mundo les voy a dejar? ¿A qué mundo voy a traer a sufrir? No, güey, si yo ya sufro, no quiero que más gente sufra. O sea, no, güey, es un egoísta, culero de mierda. Y si tú quieres tener hijos, qué bueno, lo agradezco y lo aprecio. Y qué bueno y suerte en teniendo hijos. Porque claramente creo que eso depende de los gustos de cada quien. Y hay gente que quiere ser padre y es súper válido, güey. Pero si la gente no quiere ser papá, ¿para qué chingados los quieres convencer de tener hijos? Luego por eso hay tanta gente traumada, güey. Por eso cada gente que dices, güey, no mames. O sea, mejor no hubieras tenido, jefe. O jefa, no sé. O sea, güey, pinches traumas que me haces cargar. O sea, piénsenle, banda, le van a pasar sus traumas a sus hijos, piénsenla 2 veces. Porque, o sea, mucha gente fue papá y no quería, y chin, porque híjole, se nos chispoteó y ni modo, pues hay que ser papá. Y por eso es que existe tanta gente traumada en el mundo que tiene muchísimos problemas de complejos, de todo en general. Y luego se quejan de que, güey, ¿por qué mi hijo quiere ir al psicólogo? Pues no mames, o sea, pues, pónganse en sus zapatos, o sea, güey, todo lo que vivieron, pues yo viví peor. Pues sí, güey, pero pues pinche generación está bien traumada, carnal. O sea, nosotros también, pero pues nosotros sí queremos hacer un cambio y no tener las mismas repeticiones tóxicas. Y yo creo que toda la gente que quiere ser padre y que en verdad lo desea demasiado, creo que se nota cuando el papá y la mamá y la familia y se nota en el niño cuando tienen un hijo que ha sido tan deseado, tan querido, o que si ya se les chispoteó, aprendieron a ser papás, porque güey, o sea, no mames, o sea, yo conozco gente de mi edad que ya tiene chamacos y que yo digo, güey, no mames, mis respetos para esa gente, ¿eh? O sea, porque no mames, o sea, chambean sus pedos en sus 20 y aún así, pues mantienen a un niño, una niña, un niñe, lo que sea. Y aún así, no mames, o sea, no, mis respetos. Pero bueno, lo mismo, yo siento que la maternidad y la paternidad tienen que ser súper deseada para que se pueda hacer. Entonces a mí se me hace un poco estúpido venirle como querer convencer a la gente que te dice que no quiere tener hijos para tener un hijo, porque güey, o sea, pues ellos no quieren, güey. O sea, ¿por qué de a huevo? O sea, no le veo mucho sentido. O sea, piensen 2 veces antes de abrir el hocico, gente. O sea, no de que, ¿cómo? O ¿saben qué, güey? ¿Cómo nunca has tenido un novio formal? Bro, o sea, porque yo me pongo en sus zapatos, porque yo soy esa persona que tiene 23 años, voy a cumplir 24, y nunca he tenido un novio formal de que, mira, papá, mamá, este güey es mi novio. O sea, güey, porque, a ver, hay que ser reales. No todo el mundo estamos en ese punto de nuestra vida de querer tener. O sea, miren, yo les voy a poner un ejemplo, mi ejemplo. Yo tengo un montón de pedos en mi cerebro, güey. Tengo pedos diarios. O sea, y todavía agregarle un pedo de tener un novio. Güey, tener novio, pareja, como le quieran llamar, ¿no? Partner, en inglés, el peor es nada, lo que sea. Es mucha responsabilidad, gente. O sea, es mucha responsabilidad afectiva, mucha responsabilidad de tenerles tiempo. Y si tú no tienes ni tiempo, ni ganas, ni nada, o sea, güey, hay veces en las que tu situación de vida no te da para más, ¿no? Y hay gente que yo conozco que anhela, cabrón, tener un novio, una novia, una pareja, lo que sea, ¿no? Y yo digo, qué chido, güey, o sea, ellos quieren tener novio, pero tampoco se desesperen, gente, o sea, estamos en los 20, güey. Sí, a lo mejor sus papás se conocieron a los 20, pero pues, o sea, güey, ahorita ya se separaron. O sea, entonces, mejor piense, el amor llega, va a llegar, claro que sí, todos nos hemos enamorado, o sea, y me choca que, por ejemplo, mi papá, ¿no? O sea, es que no manches, o sea, no mames, o sea, tienes 23 años y no has tenido pareja, y cuando te rompan el corazón, vas a estar bien mal.
papá, no, o sea, estás bien mal. Mi corazón ya se rompió hace un montón de tiempo, pa, o sea, no, eso no necesita de que tener novio, una pareja formal. Esa es la realidad. Yo puedo tener mi corazón bien roto y puedo estar bien triste y me puedo haber enamorado sin ser nada, porque así puede ser la vida y las situaciones y lo que sea. Y la neta es bien cabrón y bien complicado. Entonces, pues es muy complicado esta situación de ser una persona de 20 años, ¿no? O sea, la neta, qué pinche hueva tener que estar, aparte de, o sea, de darle todo el pinche tiempo, aparte tener que estar aguantando a la gente que se quiere meter a criticar cómo estás viviendo tu vida a los 20. O sea, yo se valen los consejos, ¿no? Yo agradezco mucho cuando mi papá me da un consejo de que, hija, pues miras esto, miras aquello. Y sí lo agradezco, pero una cosa es dar un consejo y otra cosa es andar de pinche criticón, o sea, o papá o hater, o sea, sí, ¿no? O me choca cuando los tíos entrometidos se meten en tu vida, de que, güey, nadie te preguntó, ¿no? Pinche familia tóxica también a veces, ¿no? O sea, pinche gente externa que tú ni los topas y se meten en tu vida. Entonces, güey, relájate un chingo, carnal, yo tengo 20 y tantos años, que tú hayas hecho tu vida a los 20 no es mi pedo, ¿no? O sea, ya cada quien su tiempo, su vida, cada quien sus tiempos también, porque hay que ser reales, no vivimos en el mismo tiempo de las bandas de antes. Y bueno, ya me explayé en cosas bien random, ¿no? Como les digo, esta es una cosa muy random y creo que siempre he tenido como en perspectiva esta situación. Eh, pero bueno, prácticamente esta es la introducción a más o menos cómo va a ser la situación de este podcast. Eh, la verdad es que tengo miles de temas que tocar, ¿no? Y que ya he tocado en pero no los he profundizado mucho. Creo que esto es una muy buena introducción porque prácticamente se nota el tipo de fucking crítica que tengo yo sobre los 20, ¿no? Y también creo que con todo lo que hemos tocado ahorita, pues es como que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Poco a poco vamos a ir metiéndonos en más temas. Igual, si ustedes tienen temas a desear de qué hablar, de los que yo pueda hablar, adelante, verdaderamente estoy abierta a todo. Y pues sí, yo aquí andaremos dándoles lata y escuchando mi voz bien culera, ¿no? Hable y hable y hable y hable y hable, porque pues aquí nos tocó ser un pinche periquito. Yo era de esa gente que me ponían el periquito en el kinder, en la primaria, ¿no? De que, ay, señora, su hija habla un chingo. Pues sí, mi destino era hacer podcast y hablar de pendejadas. Y claro, ¿no? O sea, ahorita que estoy en mis 20 puedo hablar de miles de cosas. Voy a hacer muchas críticas de los 20, claramente, ¿no? Y que en los 20 también estás en la universidad. Va a ser mucha queja de universidad, de trabajo. Vamos a hablar muchas cosas de la prepa porque yo estoy obsesionada con mi época de la prepa y ni modo, gente, yo les voy a hablar aquí de mis momentos de la prepa. Chance más adelante llego a traer más amixes con quienes contar pendejadas, ¿no? Les voy a tratar de traer a toda la gente que tengo aquí, que les mencioné ahorita, y mucho más gente que tengo, que conozco, que podría yo platicar de ellos 200 horas. Porque soy una amiga orgullosa, soy una amiga que se enorgullece de sus amigos. Y creo que eso es algo muy importante. Pero bueno, hasta aquí es todo por el día de hoy. Síganme en Instagram, @isisaquero, TikTok. No es cierto, TikTok no, por favor, nadie me busque en TikTok, porque todos mis compartidos me van a funar. Y la verdad es que no tengo muchas cosas en TikTok. Si quieren buscarme en TikTok, búsquenme. La neta no me acuerdo cómo me llamo. Y síganme, denle like a compartan a sus amigos y pues veamos cómo se da. Bye bye, gente. Un besote para todos. Dicen un besito en el siempre sucio y un abrazo para todos en donde los necesiten, a todos los que están pasando la de la chingada en sus 20, aunque no tengas 20 y la estés pasando de la chingada. Un abrazo, mucho esfuerzo, muchas bendiciones, como las señoras, bendiciones. este y, y las mejores vibras para siempre, para todo el mundo. Chao, chao, un besito. Bye.